¿Cómo están mis queridos niños y niñas? El día de hoy nuevamente con ustedes estoy aquí para compartir con mucho gusto un nuevo aprendizaje. Pero antes de empezar, ustedes saben que tienen que tener su mesa bien preparada para trabajar con sus materiales completos, su cartuchera completa y prestar mucha atención a este video. Miren lo que les he traído aquí. Todos conocemos este recibo, ¿verdad? En la casa nos llega siempre un recibo. Este de aquí es de luz, pero miren lo que tiene. Tiene muchos datos, tiene el nombre de la persona, en este caso puede ser tu mamá o tu papá. Aquí abajo vas a ver como unas barritas. ¿Se acuerdan ustedes el diagrama de barras que han aprendido en matemática, verdad? Los gráficos estadísticos. Ahí para ver el consumo de luz, cómo ha sido en el mes de marzo, en el mes de febrero. Ahí está un resumen y cuánto tiene que pagar. Toda una información, pero que hay que leer con mucho detenimiento, ¿verdad? Y que por aquí describe, por aquí hay un gráfico. Pero miren aquí, el que todos conocemos. ¿Cómo se llama? Exacto, un cuento. ¿Y quién no ha oído, verdad, el cuento del patito feo? Con una imagen grande que cuando la vemos ya sabemos de qué va a tratar, ¿verdad? Es más sencillo y se puede entender mejor, ¿verdad? Miren, ¿y cómo empieza? A ver, vamos a leer con ustedes. Llegó el verano y la señora Pata empolló 4 huevos. Uno a uno los patitos comenzaron a romper el cascarón del huevo que los albergaba, pero uno de ellos, el huevo más grande, aún no se abría. A los pocos días, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente patito, más grande que sus hermanitos, pero ¡oh sorpresa! Era diferente a todos. ¿Se dan cuenta ustedes que está empezando desde un inicio, verdad? Está empezando a contar quién era el personaje principal, el patito, y lo vamos entendiendo. Queridos estudiantes, ¿hay alguna diferencia entre un cuento y un recibo de luz? Para ustedes, ¿cuál es más sencillo entender? ¡Excelente! El cuento ha sido más sencillo, pero no deja de ser un texto, el recibo de luz, porque también lo tenemos que leer, pero es un poquito más complicado interpretarlo, ¿verdad? Los grandes lo podemos hacer porque ya tantos años ver lo mismo ya se nos hace fácil, pero ustedes que están pequeños, todavía no, y todos conocemos el cuento. ¿Cuál creen que será el tema de hoy? Si estamos hablando de textos. A ver, adivinen. ¡Exacto! El día de hoy vamos a conocer los tipos de textos que tenemos, como los textos continuos, como el cuento, que es fácil de entender, que la escritura es más sencilla, y los textos discontinuos, que tienen un texto un poco más complicado, como les he mostrado yo, un recibo de luz. ¡Excelente! Ahora, mis queridos alumnos, ustedes se dirán, pero profesora, ¿textos continuos? ¿Discontinuos? ¿Qué es continuos? Por ejemplo, cuando tú escuchas la palabra continuo, tú lo vas entendiendo como que va a seguir paso a paso, algo ordenado, ¿no? Si tú caminas de tu casa hacia el colegio, todos los días vas a continuar una misma ruta. Hay un orden, ¿no? O cuando tú vas a crear, por ejemplo, el cuento que hemos visto, tú tienes un orden, porque tú sabes que el cuento tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un... ¿Qué cosa? ¿Cómo termina? En el desenlace. Hay un orden. A ese le llamamos texto continuo. En cambio, el texto discontinuo, como el recibo de luz,
es un poco complicado porque está mezclando. Ustedes han visto en el recibo de luz y si lo tienen a la mano ahí en la casa van a poder observar que tiene barras, que tiene el nombre, hay información mezclada. Y discontinuo, ¿por qué? Porque está mezclando. Vamos a conocer un poco de estas características de textos continuos y discontinuos. A ver, vamos a leer todos juntos. Lean conmigo. Textos continuos. Se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, como el cuento, un ensayo o una carta. Otra característica. Su lectura, para ser comprendida, debe ser completa en todo su contenido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es más fácil de entenderse, así como el cuento debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora vamos a ver las características que tienen los textos discontinuos. Primera característica. Disponen sus elementos en otros diseños, dice. Por ejemplo, cuando distribuyen la información en bloques o integrando gráficos, como un afiche, una tabla o un diagrama. Puede leerse con diferentes estrategias, a menudo para extraer de ellos información puntual, ¿no? En este caso, informaciones puntuales. Así como ustedes han visto el recibo de luz, ¿verdad? ¿No? Utilizan los gráficos, utilizan el texto de la persona a quien va dirigido el recibo o el monto que tiene que pagar, ¿no? Ya sea numeral, ya sea a través de un gráfico y ya sea un contenido. Por eso es un texto discontinuo. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿y cuáles son esos textos continuos? Ustedes los conocen muy bien. Miren lo que les tengo aquí, queridos estudiantes. Es un lorito, ¿verdad? Y si tú lo miras, me vas a decir cómo lo ves, sus características físicas. Tiene chalitas de color café. Lleva una ropa muy llamativa como su polito color anaranjado y su short negro. ¿Cómo es su rostro? Una nariz muy grande, sus ojos muy llamativos, una sonrisa grande y tiene una cresta. ¿Qué estaremos haciendo al decir las características físicas de este animalito? A ver, ¿quién me dice? ¡Excelente! Estamos describiendo y por lo tanto, al momento de hacer una descripción, no solamente de un animalito, puede describirse a una persona, a un lugar, se llama texto descriptivo. Como su nombre lo dice, vamos a describir. Y cuando empezamos a contar una historia, un cuento, como el que hemos visto al principio, es un texto de tipo narrativo, ¿no? Tenemos muchos de los textos narrativos como el cuento, la fábula, el mito y otros. Existe otro tipo de texto continuo. ¿Cómo se llama? Instructivo. Esto sí lo conocen ustedes, ¿verdad? Cuando quieren aprender a manejar ahora que están con la computadora, tienen que seguir pasos. Y esos pasos tienen que respetarse para poder realizar algún manejo de un artefacto o también preparar una comida, que es una receta y es un texto instructivo. Después tenemos los textos expositivos, como el que estoy haciendo yo. Les estoy explicando un tema. ¿Qué tema les estoy explicando? Los tipos de textos. Esto es un texto expositivo. Y por último, el texto argumentativo, donde tú vas a dar tu opinión, pero siempre y cuando tengas conocimiento del tema. Y aquí están nuestros 5 tipos de textos continuos. Por último, los textos discontinuos. Aquí tenemos textos estadísticos, diagramas, afiches, mapas e infografías. Así es, mis queridos estudiantes. El día de hoy solo hemos conocido los tipos de textos que nosotros vamos a ir conociendo de a pocos. Y ahora ya ustedes saben diferenciar qué es un texto continuo, que es aquel que sigue un orden, ¿verdad? Que podemos leer de izquierda a derecha. Tiene un inicio, tiene un nudo y un desenlace.
En cambio, los textos discontinuos utiliza diferentes estrategias y va a mezclar gráficos y textos. Muy bien, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ahora ustedes van a asumir el reto en la casa para trabajar la práctica que yo les he preparado con mucho cariño para ustedes. Me despido con un beso, sin antes decir y recomendarles que siempre nos lavemos las manos y no salgamos de casa.